Vamos a ver capítulo 6, más instrucciones para lo que son los sacerdotes. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso no va conmigo, yo no soy sacerdote. Bueno, déjame decirte que nosotros, ahora que estamos en el nuevo pacto, ahora que después de que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, ahorita nosotros estamos observando el Antiguo Testamento, pero ahora somos también nosotros, llegamos ahora a ser parte del sacerdocio. Y vamos a ver y vamos a entender un poco más acerca de lo que es las ofrendas y la expiación. Y yo sé que este capítulo va a ser un poco más, si pudiera decirlo así, repetitivo. Tú dices, bueno, eso ya lo vi en Éxodo, ¿verdad? Ya hemos visto esto, lo que es los sacrificios y las ofrendas y lo que es la expiación. Pero a veces yo digo, bueno, ¿por qué Dios tuvo que escribir a veces cosas repetitivas en la iglesia? Pero pienso que es bueno para nosotros, para tener un mayor entendimiento, ¿verdad? ¿Cómo te aprendiste tú las tablas de multiplicar? Repitiendo, ¿verdad? Una por una y tantas cosas así. Y creo que a veces es bueno para nosotros que Dios haya puesto esto para que nosotros pudiéramos dar mayor entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a observar en la parte número 1, del versículo 1 al 7, más ejemplos para llevar a cabo la ofrenda de lo que nosotros llamamos expiación. Y vamos a comenzar a leer, y si no tienen Biblia, aquí hay Biblias enfrente y Ala nos va a poder ayudar a proveer Biblias el que no tenga, pero vamos a comenzar. Y dentro de estos versículos 1 al 7 vamos a comenzar, gracias Ala, los primeros 6 versículos. Y los primeros 6 versículos hablan de la necesidad de la ofrenda expiatoria. Ahora estamos hablando en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? Estamos viendo lo que estaba pasando en aquellos días donde se mandó a construir el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y ahora estaban haciendo ofrendas o sacrificios. Y aquí en este versículo del 1 al 6 vamos a ver la necesidad de la ofrenda expiatoria. Cuando una persona pecó, y ya entendimos la palabra pecar, ¿verdad? Es errar al blanco. La palabra pecar es errar al blanco. Dice, cuando una persona pecó en contra de su vecino al mentir o robar. Y pongámonos esto en nuestras mentes y vamos a ver qué es lo que está aconteciendo aquí. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1. Y dice así. Habló Jehová, ¿a quién? A Moisés, una vez más, nota aquí, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, la palabra prevaricación significa delito, ¿verdad? Prevaricación contra Jehová, y dice, y negare, nota esto, negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Nosotros entendemos la palabra robar, ¿verdad? Calumnia. ¿Qué es la palabra calumnia, verdad? Cuando alguien te acusa falsamente, ¿verdad? Esa es una calumnia. Y cuando te dicen algo acerca de ti y dices, eso no es verdad, me están calumniando, es una mentira. Versículo 3 dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, o jurare en falso, nota esto, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Nota esto, suele pecar el hombre, o sea que es cotidiano esta onda, ¿no? Versículo 4 dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Ahora estamos viendo aquí lo que tiene que hacer, restituir aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Versículo 5 dice, o todo aquello que sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello que la quinta parte, o sea que
tiene que pagar ahí una multa en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová, ¿qué? Un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote, ¿para qué? Para la expiación. O sea que tenías que sacrificar un cordero. Ya me imagino los pobres animales, ¿verdad? Yo no tengo la culpa porque tengo que pagar por todo esto, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. Ahora aquí observen el versículo 4 cuando dice restituir aquello que robó. Si una persona era culpable de fraude o robo, como entendemos en estos pasajes, no era suficiente lo que notamos con que los sacrificios cubrieran la culpa. ¿Se acuerdan que los sacrificios solamente cubrían la culpa? Solamente. Ahora, ¿la culpa de qué? Del pecado delante de Dios. También, ¿sabes qué? Se debía de manejar una restitución, como dice aquí, con la víctima del fraude. O sea que, en pocas palabras, sí, el corderito, pero también, ¿qué? La quinta parte. Ahora, nota aquí también en el versículo 5 que dice, lo restituirá por entero. O sea que si estuvieras dando el cordero, el carnero, perdón, estuvieras dando solamente una parte. ¿A quién le pertenece? Y dice que añadirá a ello, ¿qué dice? La quinta parte en el día de la expiación. O sea que no era suficiente lo que con solo regresar lo robado. El ladrón debía también añadir el 20%, que eso es lo que equivale la quinta parte. Nota, el 20%. Ahora, si tú sabes la matemática, ¿cuánto es el 20%? Pues sí es algo caro, ¿no? El 20%, la quinta parte de lo que era robado como parte de la pena. O sea que se tenía que hacer eso. Y cuando estaba leyendo esto, se me venían a la mente, ¿no? Cómo son las multas tan caras aquí en este país, ¿verdad? Cuando te pasas una luz, hijos, te cobran casi el valor del semáforo y todas esas cosas, ¿verdad? Y la pregunta es, a ver, vuélvelo a pasar, ¿verdad? Creo que ya lo piensa uno, ¿no? Y a veces digo, bueno, pues es bueno, porque imagínate, todos estuvieran pasando la luz roja todo el tiempo y muchos accidentes. Pero vemos aquí lo que realmente se tenía que hacer. Ahora, la restitución y su pena que debía ser añadida, debía de ser hechas el mismo día de su expiación. O sea que tenías que pagar luego también. Es como si fueras a la corte, ¿verdad? Que te mandan a llamar y tienes que presentarte ante el juez y también tienes que pagar, ¿verdad? Casi lo mismo aquí, dice. Esto demostraba de una manera poderosa que uno no podía quedar bien delante de Dios sin corregir su mal con el hombre. Nota esto tan importante. Lo que realmente esto significaba, tenía que estar bien delante de ¿quién? De Dios, de Dios. Y es bien importante que nosotros, de la misma manera, podamos venir ante Él, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos errado, ¿verdad? Hemos pecado. Bueno, ya no estamos haciendo ahora sacrificios, ¿verdad? Tú ya no tienes que traer un carnero. Y aún así, si pudiera pensar así, bueno, ni tampoco un 20% de la quinta parte. Pero ¿sabes qué? Todo esto Jesús lo hizo en la cruz. Él pagó por todos, ¿qué? Nuestros pecados. Y por lo tanto, esto ya no es necesario. Pero ¿sabes qué? Es bueno que nosotros vengamos ante Él, si realmente nosotros hemos cometido una falta, y confesarnos ante Dios, y solamente ante Él. Ahora nota más adelante, cuando tú lo haces, yo te voy a decir esto, quizás dentro de ti va a haber una cierta inseguridad de lo que sucede después. Y vamos a notar, aquí en el versículo 7 vamos a ver la certeza de perdón cuando el sacrificio es hecho. Ahora vamos a entender lo que se hacía en aquellos entonces. Nota el versículo 7. Y el sacerdote hará que expiación por él delante de Jehová.
y obtendrá ¿qué? Nota, subraya esto, perdón. Hay un perdón de cualquiera, de todas las cosas en que suele ofender. O sea que de cualquier cosa que tú hayas faltado, ¿hay qué? Perdón. Es muy importante entender esto. Ahora nota aquí cuando dice, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. Esto sabes que era una seguridad para la conciencia culpable. El pecador, nota esto, podía depender sobre esta promesa y saber que su pecado estaba cubierto delante del Señor. O sea que realmente cuando ellos hacían ese sacrificio, ellos salían con esa promesa de que ellos habían sido ¿qué? Perdonados. Ahora, eso es en los tiempos de aquellos entonces. Pero, ¿qué estamos haciendo? Y cuando tú dices y cuando tú escuchas acerca del nuevo pacto, es de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. El Nuevo Testamento, escucha esto, realiza una declaración similar a la luz del nuevo pacto. ¿Sabes dónde se encuentra? En 1 de Juan 1:9. Escribe esto, es tan importante. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. O sea que estamos diciendo que si nosotros venimos a confesar nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando tú vas a pagar una multa y la persona te dice, bueno, de esta multa son $300, y sacas tus 3 billetitos de Benjamin Franklin, ¿no? Y se los das a la persona. Ok, ya, está todo, ya pagaste. Y no sales de ese lugar dudando, híjoles, ¿me perdonarían la multa? ¿O realmente estuviera limpio? No, ¿por qué? Porque ya pagaste, ¿no? Tú has hecho un pago. Y de la misma manera, nosotros debemos entender esto, lo que es 1 de Juan 1:9. A veces te voy a decir esto, hay una inseguridad. ¿Sabes por qué? Porque no ves algo físico. Yo pienso que en aquellos entonces, ellos estaban más tranquilos porque dije, bueno, pues ya traje mi cordero, ya di el 20%, pues ya. Aquí, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero para nosotros, los que estamos en nuevo pacto, dice que nosotros confesamos y el Señor ¿qué? Te perdona. Y a veces tú dices, ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Y a veces cuando venimos y realmente hacemos esa declaración, Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque realmente yo le falté a mi vecino, ¿verdad? Le eché al perro porque es que le cae mal, ¿no? Y cosas así. Pero ¿sabes qué? Él te perdona. Es más, eres justificado. No sé si has escuchado esa palabra, justificado. Que no solamente te perdona, pero te ve a ti como una persona que nunca ha perdonado. Poco así de fácil, dices. Pero es que yo no le eché al perro. Para mí fue algo más fuerte, ¿verdad? No sé, tú puedes pensar. Pero creo que es importante que nosotros entendamos esto. Que tú eres, ¿qué? Perdonado. Y dice que cuando Dios te perdona, dice que todos los pecados los echa ¿dónde? Al fondo del mar. Y ya, no se acuerda más de ellos. ¿Verdad? Y no es de que Dios tenga lagunas mentales, ¿verdad? No, Dios es Dios y Él es, por eso que dice que Él es fiel y justo. Pero ¿sabes qué? Nosotros en nuestra propia humanidad no entendemos eso. Y a veces estamos una vez más en nuestra canoa, pescando tratando de sacar esos pecados otra vez más del océano. ¿Por qué? Porque no entendemos esto.
Hay una inseguridad en nosotros. Pero yo quiero que hagas este versículo de propio. Si realmente nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que hace Dios? Que es fiel y justo. ¿Nos qué? Nos perdona. Y no solamente eso, no es de que te cubre. Dice que nos limpia, perdona nuestros pecados y limpiarnos, ¿de qué? De toda maldad. Pero a veces el enemigo te dice, pues tú fallas mucho, ¿no? Y te mete esto, si viste lo que hiciste el año pasado, y no solamente ayer, o hace unos minutos, el enemigo pone eso en tu corazón. ¿Por qué? Porque quiere que tú flaquees. Ahora nota aquí cuando dice, de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Aquí el énfasis es que cualquier pecado puede ser que limpiado a través de un sacrificio expiatorio. Ahora, antes de la perfecta obra de Jesús en la cruz, el ser limpio no era perfecto, pero podía extenderse a cualquier pecado. Ahora, en la cruz, Jesús pagó el precio por el tiempo en que nosotros hicimos trampa, ¿verdad? Cuando llegan los impuestos, ¿verdad? Pues ponle 50 de pendientes, ¿no? Y cosas así. Pero nos damos cuenta que Dios, al quien ama, disciplina, ¿verdad? Nosotros que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando ellos se portan mal, los disciplinamos. Nota esto que dice Hebreos 12:6. Y claro, el que Dios ama, a Él también disciplina. Él requiere que paguemos un 20% adicional a los que hemos maltratado para que aprendamos a no hacerlo de nuevo. Y eso es. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y no pienses, es que Dios es un Dios injusto, ¿verdad? Cuando Dios, nuestro papá nos disciplinaba, no era porque no nos quería, es porque realmente quería que nosotros aprendiéramos la lección, ¿no lo crees? Y está ahí, porque Dios quiere que nosotros aprendamos de todo esto. Ahora, en la parte número 2, del 8 al 30, después de haber visto esto, ¿no? Que tenemos que nosotros confesar y Dios nos perdona, y aún así vemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas y nos ama tanto que nos disciplina. Ahora vamos a ver instrucciones específicas para el sacerdote en cuanto a las ofrendas. Y vamos a observar y vamos a ver lo que es el holocausto. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. El holocausto del 8 al 13, vamos a leer y dice así. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón, es su hermano, ¿se acuerdan? Y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Qué tan interesante es toda la noche. O sea, como dicen, toda la noche sin parar. Como una canción dice por ahí. Toda la noche. Ahora versículo 10 dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Versículo 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Nota esto. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar que limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no sé qué, no se apagará. Nota qué
trabajar tenía que hacerse todo esto, ¿verdad? Un montón de trabajo. Pobres sacerdotes trabajaban las 24 horas. Ya me imagino. Ahora ven aquí, el versículo 9 dice, esta es la ley de ¿qué? Del holocausto. Ahora, vamos a tratar de recordar lo que vimos en el capítulo 1, que esta ofrenda del holocausto, la ley, hablaba de ¿qué? De la consagración. Consagración. El animal debía permanecer sobre el altar mientras ardía lentamente por un tiempo prolongado, atendido por el sacerdote. Cuando decía que estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Imagínense, ¿cuántos de nosotros hemos hecho carne asada, verdad? Y a veces nos dices, cuando tenemos mucha hambre, hijos, ya quiero que esté la carne. A mí me desespera cuando estoy ahí en la carne y no se cose, ¿verdad? Nada más estoy ahí oliendo la grosura y dices, ay, qué bueno, ¿no? Pero vemos aquí que ardía lentamente por un tiempo prolongado. Es paciencia, ¿verdad? Como decía Calimán, paciencia, ¿no? Algo así. No conocen a Calimán, ¿verdad? Bueno, ya estoy viejo entonces. Pero nota aquí, el sacerdote estaba ahí viendo cómo tenía que ser consumido todo el altar. Ahora observa el versículo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar que no se apagará. No tenía que apagarse. Y aquí vemos la característica del holocausto, que arde por un largo de tiempo. Y sabes que esta es una ilustración apropiada de la obra de darnos a nosotros mismos completamente hacia Dios. Y haz esta pregunta, ¿realmente hemos dado nuestra vida a Dios? Y a veces yo cuando estuve leyendo esto dije, Señor, realmente he estado sirviéndote a ti, ¿verdad? Pero también hice un análisis, realmente cuánto hemos dado nuestra vida a Dios, ¿verdad? Y a veces lamentablemente vemos gente que viene a Dios solo cuando lo necesitan, como si fuera el Aladino, ¿verdad? La lámpara esa que frotas o que quiero pedir 3 deseos, Dios, y eso es todo, ¿verdad? Pero realmente no le damos el todo a Dios. Y lo que nosotros debemos entender acerca del fuego encendido, ¿qué da a entender para nosotros ahora que estamos después de Cristo Jesús en el nuevo pacto? ¿Qué quiero entender de todo esto? Que realmente nosotros demos nuestra vida completa a Dios. Que ese fuego nunca se apague dentro de nosotros. La pregunta es, nota esto. Cuando tú buscas a Dios es porque tienes un problema muy difícil, ¿verdad? Es lo único que puedo pensar. Y es en el momento cuando dices, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. Señor, ahí está, obra tú en mí. Pero de ahí en fuera, si realmente tú dices, bueno, yo sé lo que hacer, yo no necesito a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jacob y Esaú, la historia? Que Jacob se querían reunir, que se habían enojado por muchos años, y Jacob tenía miedo de su hermano, decía, me vaya a matar en este encuentro. Y Jacob le daba ofrendas a él, decía, ¿sabes qué? Te quiero regalar esto y esto. ¿Sabes qué, Esaú? Le dice Esaú a Jacob, yo no necesito de eso, guárdate todo eso. Y realmente Dios me ha bendecido, ¿verdad? Pero en sí realmente lo que él tenía en su corazón era el ego de que él había tenido éxito por sus propias fuerzas, ¿verdad? Y a veces estamos como en esa actitud de Saúl, que dices, yo no necesito de Dios, ¿verdad? El rico dice, yo no necesito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene poder, ¿sabías? Porque realmente él puede hacer y deshacer en este mundo. Y nosotros debemos de depender completamente de Dios, en las buenas y en las malas. El venir a Dios como un sacrificio vivo no es una obra repentina y podríamos sentir que somos, si podría decirlo así, como rostizados en el fuego por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Han visto los pollos rostizados? Como dan vuelta bien lento, ¿verdad?
y ya se están cociendo ahí, ¿verdad? No lo es. El fuego sobre el altar nunca iba a apagarse. Nota esto. ¿Se ha apagado un poco el fuego que una vez ardió en tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Por qué se apagó? ¿Por qué has dejado a Dios? ¿Te has preguntado eso? Quizás puedes decir, bueno, es que tuve un problema. O, bueno, pues es que ya no es necesario, ¿verdad? Eso es para otras personas. Pero deberíamos de hacer un análisis. ¿Por qué has dejado a Dios en tu vida? Y realmente si es así, que le dice Señor, ¿sabes qué? Creo que has estado muy lejos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios quiere que regresemos a Dios y ofrecer el todo de nosotros como un holocausto, como un sacrificio. Dice que desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Nosotros debemos dedicarnos a Él una vez más. ¿Y sabes qué va a hacer? Él va a encender una vez más tu alma. No sé si tú has comenzado una fogata desde lo más chiquito, ¿no? Con unas piedritas. ¿Qué tan difícil es, no? Sin cerillos, sin usar, si estás en una montaña, trata de encender un fuego de la nada. ¿Es posible? Quizás sí, 2 piedras, ¿no? Como los cavernícolas, como decían por ahí. Pero ¿sabes qué? Es duro. Pero cuando comienzas a encender esa pequeña llama y comienzas a juntar un poco más de leña, comienza a crecer ese fuego en ti. Ese fuego que has dejado de Dios, que te has alejado de Él. Pero si realmente nosotros nos acercamos a Él, tú vas a ver grandes cosas de lo que Dios puede hacer en ti. Vamos a ver el 14 al 23. Ahora, la ofrenda de los granos. La ofrenda de granos. ¿Y se acuerdan del capítulo 2 de Levítico? Y vamos a leer el versículo 14 y dice así: esta es la ley de la ofrenda. Nota esto. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. El sábado estuve en un lugar donde encendieron un incienso. Nunca había visto eso en mi vida. Es algo que dice, wow, interesante, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor unos de ustedes se han visto eso, ¿verdad? Pero tenían ese incienso y algo así que se mecía y comenzaba a dar ese olor, ¿verdad? Y me acordé de esto, de lo que hacían en aquellos entonces, quemar incienso. Pero nota aquí, en el versículo 15, que iba a tomar un puñado de flor de harina. ¿Se acuerdan? Era una harina muy fina, y no solamente era también aceite y el incienso, una combinación. Dice que lo haría arder sobre el altar. ¿Y esto era qué? ¿Olor grato a quién? ¿A los sacerdotes? No, a Jehová. Ese era el objetivo. Ahora, observa el 16. Y el sobrante de ella lo comerán ¿quiénes? Aarón y sus hijos. Ellos eran los que hacían todos esos sacrificios. Aarón era el sacerdote y los hijos eran los que los ayudaban. Y dice, sin levadura. ¿Se acuerdan acerca de la levadura, de lo que significaba? Era el pecado. Es por eso que ellos no usaban levadura. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión, que lo comerán. 17 dice, no se cocerá con levadura. Era tan importante esto. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. ¿Es cosa qué? Santísima. Ahora, ¿qué es la palabra santísima? Es algo bien sencillo. Esto era apartado para el uso exclusivo de Dios. Si tú dices que yo soy una persona santa, o que tú eres una persona santa,
es porque tú eres apartado. O sea que te sacan del lugar y te dicen, este es especialmente para Dios, ¿verdad? Y aquí dice que no debe de cocerse con levadura. Dice que es cosa santísima. Dice luego, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Ahora dice 18, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Versículo 19 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y la mitad ¿qué? A la tarde. Un sartén se preparará con aceite, así cuando hacen los frijolitos, huevitos, ¿ah? Un sartén con aceite, ¿verdad? Dice, frita la traerás, y los pedazos cocidas de la ofrenda ofrecerán que en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será ¿qué? Quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada. Y luego dice, no sé qué, comerá. Ahora nota aquí el versículo 14 que dice que esta ley de la ofrenda, y esta es una porción de dicha ofrenda, le pertenecía a quienes, a los sacerdotes. Él y su familia lo comían como un regalo santo, ¿verdad? Ahora observa en el versículo 23 cuando dice toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada. Aquí había una ofrenda de granos en particular que era parte de la ceremonia de unción y consagración para el sacerdote. Ahora esta ofrenda de granos no debía comerse, debía de ser enteramente quemada delante del Señor. ¿Y qué es lo que significaba lo que era la ofrenda de granos? Era el servicio, ¿verdad? Es por eso que aquí se refiere al sacerdocio, a la familia también. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo, ellos eran los que servían en el tabernáculo. Y por último, vamos a ver lo que es el 24 al 30, la ofrenda del sacrificio expiatorio. Y dice el 24 así, y habló Jehová a Moisés diciendo, nota aquí que Moisés era un hombre muy obediente. Desde que sacó al pueblo de Egipto, hemos estado observando todo lo que es Éxodo hasta ahorita. Dice que habló Jehová ¿a quién? A Moisés. ¿Y sabes por qué siempre lo estamos viendo constantemente? Porque Moisés obedecía. Si realmente no hubiera obedecido, hubiera puesto otro nombre, ¿verdad? Y es importante para nosotros ver esto como liderazgo. Nota aquí 25, y eso es lo que dijo Jehová a Moisés. Habla a tu carnal, Aarón, y a tus sobrinos, a sus hijos, y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa ¿qué? Santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el tabernáculo? Que entraban, eran las puertas, claro, para entrar. Y los atrios era lo que es el patio, ¿verdad? Como dicen en español a veces la corte. Y ahí es donde tenían el altar, ¿verdad? Era uno de los primeros que tú podrías ver. Ese altar de sacrificio. Y es de aquí de que se está hablando. Versículo 27 dice, todo lo que tocare su carne será que santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido,
lavarás aquello sobre que cayera en lugar que santo. Imagínense, están ahí matando al pobre animal y pues salpica uno, ¿no? No sé si ustedes han sacrificado un borreguito, un puerquito. Bueno, los que somos de rancho a lo mejor sí tenemos experiencia. Esta mañana estábamos hablando de sacrificios de gallinas, ¿verdad? Bueno, no de que vamos a sacrificar, no, pero para comer, ¿no? Cuando en México hacíamos el caldo de gallina, ¿no? Pues tenías que sacrificar a un animal. Pero bueno, vemos aquí cómo es que aún así vemos los vestidos que salpicaban la sangre. Dice que tenía que ser lavado. Dice 28, y la vasija de barro en que fuere cocida, nota esto, ¿será qué? Quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con ¿qué? Agua. Dice que la vasija de barro que dice que fuere cocida será quebrada. Y si fuera de bronce, ¿qué? Será fregada y lavada con agua. Dice versículo 29, todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Y dice, es cosa santísima. Nota aquí la repetición de la palabra santísima. Luego 30 dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será ¿qué? Quemada. Todo tenía que ser quemado. Nota esto. Ahora, veamos y observemos el versículo 25. Ya casi estoy por terminar. Y dice que esta es la ley del sacrificio expiatorio. Y aquí observamos, nota esto, una porción del sacrificio expiatorio era que dejado y era dado a quienes, a los sacerdotes. Cualquier cosa tocada por el sacrificio expiatorio o su sangre debía ser que limpiada y tenía que ser de una manera especial. Todo esto era un ritual, ¿no? Tenía que todo seguirse al pie de la letra. Y esto era porque ellos tenían en la mente que la víctima del sacrificio estaba infectada con el pecado. Nota esto. De aquel que trajo la ofrenda. ¿Se acuerdan que cuando traías al animal, ponías tu mano sobre la cabeza del animal? Y eso era como transfiriendo tus pecados sobre el animal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que vimos? Y entonces agarraba este animal, se hacía el sacrificio y toda esa sangre era simplemente, querían que todo estuviera limpio porque eran cosas santísimas. ¿Y por qué? Porque realmente ellos tenían esa mente, ¿no? Que es algo infectado, todo tenía que ser quemado. Versículo 30 también observamos que dice que no se debería de comer ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión. Y aquí observamos que cualquier porción de la ofrenda por el pecado hecha de la expiación nacional no podía comerse. Todo el animal, escucha esto, debía de ser quemado delante del Señor. Y solamente la porción de un sacrificio expiatorio hecho por parte de un individuo, podía comerse. Ahora, hemos observado que esas vasijas de barro tenían que ser ¿qué? Quebradas. Algo interesante en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, escribe esto para que en casa puedas leer un poco más y ver esta historia interesante. Y aquí Pablo está compartiendo. 2 de Corintios 4:7, debido a que nosotros somos vasos de barro. ¿Sabías eso? La Biblia dice que nosotros somos vasos de barro, ¿verdad? Y tú puedes decir, yo soy un jarrito, ¿verdad? Porque sí estoy un poquito más gordito, ¿no? Sea lo que sea, somos vasos de barro. Y fíjate lo que dice este pasaje, y te lo voy a leer. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora,
este vaso de barro era quebrado. Fíjate, el quebrantamiento ocurre, ¿sabes cuándo en nuestras vidas? Cuando el pecado es tratado. Acabamos de leer que en aquellos entonces esa vasija tenía que ser quebrada. Y entonces nosotros en el Nuevo Testamento se nos dice que somos vasos de barro y que nosotros también debemos de ser quebrantados. ¿Y cómo va a suceder eso? Cuando nosotros comencemos a tratar nuestros pecados. El dolor de Dios obra el arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo nos dice. Ahora, 2 de Corintios 7:10 también escribe esto y nota lo que Pablo dice. Algo interesante. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Produce muerte. Te voy a decir algo, cuando tratamos el pecado en nuestras vidas, hay quebrantamiento. Tú te quebrantas y dices, yo reconozco, he pecado, le he faltado a Dios y estoy arrepentido. Y es cuando realmente tú tocas el suelo y comienzas a quebrantarse. Es doloroso, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios. O sea, cuando pasa eso en ti, hay tristeza. Pero cuando dice aquí según Dios, cuando es esa tristeza según Dios, ¿sabes qué está produciendo arrepentimiento? ¿Para qué? Para salvación. Es algo bueno, ¿no lo crees? De que no hay que arrepentirse. Pero escucha esto. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros no tenemos a Dios, entonces esa tristeza es de muerte. Por lo tanto, si no hay quebrantamiento o arrepentimiento, ¿sabes qué? El problema del pecado realmente no se ha tratado. Muchas veces las personas están tristes solo porque son atrapadas pecando. Pero para realmente alejarse del pecado, no hay nada más que un quebrantamiento. La pregunta es, ¿realmente has estado en ese quebrantamiento? Y creo que nosotros debemos de pensar en eso. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hay tantas cosas que podemos hablar de aquellos sacrificios, Señor. Tantos rituales que a veces leyendo no entendemos. Tantos detalles, Señor. Tanta sangre. Y tanta historia, Padre, que hubo en aquellos entonces. Pero Padre, ahora lo has puesto en algo mejor, Señor, en que viniste tú a este lugar, a este mundo, Señor, y diste tu vida por nosotros, Padre. Ahora nosotros solamente tenemos que venir ante ti, Señor, con un corazón sincero, de arrepentimiento, Señor, de reconocer todas nuestras faltas. Y Padre, de entender, aún así en nuestra propia humanidad, Señor, de que tú nos perdonas, Señor. Y aún así, Padre, a veces dudamos de eso. Pero Padre, confiamos. Y Padre, el hecho de poder estar aquí, Señor,
como en tu palabra dice, somos vasos de barro, Señor. Y cuando nosotros leemos tu palabra, Señor, están esos dolores, Señor, de quebrantamiento. Y Padre, que nosotros podamos venir ante ti, Señor, y platicar contigo, Señor. Decir, Señor, sabes que yo fallé hoy, Señor, perdóname. Y de poder salir de este lugar confiado, Padre, que tú lo has hecho. Y Padre, que estamos en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú hiciste. Y aún así, Señor, de poder irnos con esa certeza de que tú nos has perdonado. Y Padre, te amamos mucho, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, y diste tu vida por nosotros, Padre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.